Por tanto, como nunca, podemos coincidir con la ministra de Educación en la necesidad de definitivamente hacer una sanción irrestricta a los malos docentes que están en las escuelas y cometen esos actos de violación, acoso escolar y otros temas. Los espacios que deberían ser de protección, de seguridad para nuestros niños y niñas, como la casa y el colegio, no necesariamente lo son. No necesariamente lo son. Y de eso vamos a hablar con el profesor Elio Caña, decano del Colegio de Profesores, sobre la decisión del Ministerio de Salud de publicar la lista de maestros sentenciados por violación para proteger a los estudiantes. Muy buenos días. Buenos días, Lucas. Muchas gracias por la entrevista y sobre todo para tocar un tema muy delicado que tiene que ver con la función docente y la necesidad de la defensa irrestricta de la profesión. ¿Qué significa eso? Que la docencia debe significar ejemplaridad, responsabilidad, honestidad y sobre todo cultivo de valores para poder impartir esta gran tarea de enseñanza y aprendizaje a nuestros estudiantes. De eso se trata. Por tanto, como nunca, podemos coincidir con la ministra de Educación en la necesidad de definitivamente hacer una sanción irrestricta a los malos docentes que están en las escuelas y cometen esos actos de violación, acoso escolar y otros temas. Hace pocos días, por ejemplo, Lucas, escuchamos que en una importante universidad privada, un docente acosaba a una estudiante a cambio de ofertarle notas. Y creo que esa práctica denigra la profesión docente, denigra a los educadores. De tal manera, estos actos tienen que ser denunciados y tienen que ser definitivamente separados de la función docente. Claro, lo que sorprende es que se diga que los maestros sentenciados por violación, es decir, no deberían tener ninguna posibilidad de tener acceso a ningún colegio, ¿no? O a una cercanía con los chicos. Pero por el otro lado, aparentemente ha habido problemas, por lo que ha dicho la ministra de Educación, con maestros que eran sancionados por ejemplo, acoso sexual, pero no eran sacados de la carrera, sino terminaban en otras funciones. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? Sí, lamentablemente hay una serie de hechos inauditos que ocurren en el sector educación, cuando el sector educación debe ser el espacio donde se tenga todos los cuidados necesarios, donde las normas, las leyes deben ser aplicadas e implementadas de manera adecuada y oportuna para poder separar a quienes cometen actos incorrectos. Pero por otro lado también no es posible que aún se mantengan en los cargos funcionarios que protegen o atañen estos temas, de tal manera que necesitamos con urgencia que el Ministerio de Educación aperture, por ejemplo, y se dijo también hace años atrás, la necesidad de aperturar una lista de docentes que cometen estos actos y sean separados y sancionados definitivamente, obviamente después de hacer un proceso judicial, penal o civil, responsable, respetuosa y dentro de las normas, porque también estos hechos podrían ser motivo para poder allanar contra aquellos docentes que por una y otra razón podrían tener una opinión distinta a la administración, o es que a veces cuestionan las actitudes de las autoridades y otras y pueden ser aprovechadas para poder, por ejemplo, sancionarlas. Ahora, aprovechando que estamos conectados, Eli, hay un tema acá muy importante. Cuando uno habla es decir, yo creo que somos una sociedad desde el punto de vista de la sexualidad enferma. O sea, no tenemos una sexualidad saludable y esto tiene que ver con la falta de información, la falta de diálogo. Los padres no hablan con los hijos y lamentablemente ocurre en demasiadas ocasiones que los propios padres son los depredadores sexuales de sus hijos. Entonces, esto le da al colegio, o le podría dar al colegio, un papel muy importante en este proceso como de sanación que tenemos que hacer, ¿no? De darle educación, información, no solo a los chicos, sino en el colegio a los padres sobre temas de sexualidad. Sí, efectivamente, Lucas, gracias por ese importante comentario. Lamentablemente, el Ministerio de Educación desde el año 2013, por ejemplo, manifestó de que la colegiación para el ejercicio de la docencia no es obligatoria.
Nosotros hemos reiterado en sendas oportunidades, indicando que esa 10ª disposición transitoria del Decreto Supremo 04, Reglamento de la Ley de Carrera Pública Magisterial, sea anulada para decir que la colegiación es obligatoria, y esto permitiría que haya un filtro o una barrera para impedir que docentes de malas prácticas asuman la función docente, y por otro lado, que permita también que el colegio hacer un filtro y sancionar a esos malos docentes que están trabajando en el sector a pesar de haber cometido actos de usurpación de funciones con falsos títulos, de estar trabajando por haber cometido actos de terrorismo, que como un tiempo también se manifestó, y además también haber cometido estos actos de violaciones y acosos sexuales. Por tanto, necesitaríamos una docencia éticamente bien formada, éticamente responsable, y también a un colegio profesional trabajando para promover una cultura de paz, una cultura de respeto, una cultura de la sexualidad con equidad en nuestras instituciones educativas y con los padres de familia. Lamentablemente, imagínate, Mícar, como tú has expresado, muchas veces los niños están siendo acosados y maltratados por las personas que viven más cerca de él en la casa. Y no puede ser también que otro espacio como la escuela, donde el niño tiene tanta cercanía y debe tener seguridad en la escuela, esté, por ejemplo, siendo víctima de malos docentes y de acosadores o violadores en la escuela, hecho que debemos de separar. Nosotros como colegio deontológico estamos plenamente convencidos que es tiempo de separar la paja del trigo, como se dice, y limpiar el sector. Pero esa limpieza tiene que darse con voluntad política, convertir una de política de Estado la necesidad de sancionar y separar a esos malos docentes. Hemos visto que ha sacado, por ejemplo, el Ministerio de Educación una norma indicando que las personas procesadas por estos temas van a cumplir una labor de trabajo remoto. Bueno, pues allí le estás dando una ventaja más para que este docente investigado, que posiblemente sea responsable de una falta o de un grave delito, esté trabajando remotamente ganando su sueldo, cuando este docente podría, por ejemplo, ser destacado a otros espacios de trabajo donde siga cumpliendo su responsabilidad al servicio del Estado hasta que la investigación termine, y terminado eso, recién podría que declarar inocente, vuelva al trabajo. Pero si no, pues imagínate cuántos van a estar haciendo un trabajo remoto cuando este dinero necesitamos para contratar docentes que están trabajando con nuestros niños en las escuelas. Por supuesto. Ahora, hay un asunto más que tiene que ver con las declaraciones que ha dado la ministra de Educación, que es el tema de los maestros que estaban ejerciendo sin título. Esto un poco que se ha desinflado, ¿no? Porque aparentemente lo que estaba ocurriendo en realidad eran maestros que tenían una especialidad y dictaban clases en una distinta, pero no era que no tuvieran el título de maestros, que los hay, pero que aparentemente son pocos, ¿no? Sí, ahí, Nicolás, en verdad necesitamos hacer un análisis con pinzas. Lamentablemente en nuestro país, que es un país no planificado, preparamos docentes por miles y en áreas y especialidades que no necesariamente lo necesitamos, pero tampoco tenemos universidades o institutos superiores pedagógicos, escuelas superiores, formando docentes en algunas especialidades vinculadas al mundo de la tecnología, del trabajo, por ejemplo, para trabajar en educación básica alternativa, por decir algo. Y entonces la misma ley permite, indicando a falta de docentes titulados en la especialidad, se acude a profesionales de otras especialidades, y a falta de profesionales de otras especialidades se acude a personal, así no profesional, que tenga el interés de brindar sus servicios. Y entonces eso es una puerta de entrada para que muchas personas sin tener el título profesional de educador esté elaborando en el sector de educación, y en buena cuenta también eso es parte y responsabilidad del mismo Ministerio de Educación que permite que ocurra eso. Pero creo estos deben ser indicadores para que a mediano y a largo plazo el mismo Ministerio de Educación, por ejemplo, especialice a los profesionales que están laborando en estos campos, y con el tiempo también les vincule con una universidad o un instituto de formación para que tengan la titulación correspondiente. Sin embargo, si hay docentes que están trabajando con títulos falsos, en ese caso sí necesitamos separar a esos usurpadores de la carrera docente, pero por otro lado también sancionar a los directores o trabajadores administrativos que trabajan en las UGELes, quienes son las que permitieron o facilitaron el contrato o el acceso de estas personas no calificadas para trabajar en el sector de educación. Evidentemente esos son hechos de corrupción que hay que denunciar y que hay que también sancionar y separar.
Eli, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil. Eli Ocaña, decano del Colegio de Profesores, ha estado con nosotros en la línea. Muy buenos días. Sí, gracias Nicolás, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.